Vamos a hacer un breve repaso de lo último que vimos la vez anterior. Estamos estudiando los comienzos de la obra de Dios. Estamos estudiando la creación. Estos comienzos son como las líneas de acción, podemos llamarle los caminos o las sendas de Dios, por donde tenemos que caminar. Por eso Jeremías dice que busquemos en las sendas antiguas cuál sea el buen camino, para que cuando lo encontremos podamos andar en él. Uno de esos comienzos tiene que ver con la descripción de la forma en que Dios hizo al hombre. Ese es uno de los caminos. ¿Cómo es que Dios hizo al hombre en el huerto? Y de eso solo hemos estudiado dos cosas que encontramos. Vamos a Génesis 2:7, es lo único que hemos estudiado. Y fíjense la diferencia entre leer y escudriñar, porque ya llevamos 3 reuniones hablando de este mismo versículo. Cuando solo lo leemos, eso es todo, pero cuando lo escudriñamos vemos que ahí hay muchas cosas. Ahí dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ese es lo que dice ahí. No podemos pensar otra cosa. Lo hizo del polvo de la tierra, y si lo hizo del polvo de la tierra, ya desde ese momento podemos pensar que no lo hizo a su imagen y semejanza. En Génesis 1:26, Dios manifiesta su deseo de hacer al hombre a su imagen y semejanza. Pero aquí en Génesis 2:7 ya nos explica la forma en que va a hacer la forma en que él va a cumplir ese deseo. Y la revelación que encontramos es que primero hace al hombre de la tierra, pero eso no es el final de la creación. Vamos ahora a 1 Corintios 15:47. Dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. Ahí ya estamos escudriñando aquel dato. Es lógico, si lo hizo de la tierra, si lo hizo del polvo de la tierra, ese hombre es terrenal. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, no es un gran descubrimiento, no es una gran revelación. Sencillamente, si Dios primeramente hizo al hombre del polvo de la tierra, entonces ese hombre es terrenal. Pero leamos ahí mismo en el capítulo 15 de 1 Corintios, del 45 al 47. Así también está escrito: fue hecho. Dios dijo: hagamos al hombre. Entonces, Pablo está confirmando
ese deseo de Dios. Fue hecho el primer hombre, Adán, no hay duda de cuál hombre se refiere, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Fíjense en esto. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces Dios mismo nos está diciendo cómo es que Dios va a ser ese hombre. Y desde el principio de la creación, Dios establece que primero es lo terrenal y lo animal, y después va a venir lo espiritual. Entonces aquí solo está cumpliendo lo que Él ya mismo había determinado. Primero es lo terrenal y después lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El problema es que el enemigo, con su astucia, así como hizo con Eva, con su astucia el enemigo engañó a Eva. Y Pablo en 2 Corintios 11, 3, nos dice que a nosotros también, así como el enemigo engañó a Eva, también nos está engañando a nosotros. ¿Y qué consiste el engaño aquí en este punto? En que el enemigo le ha hecho creer a la iglesia y al mundo entero, así en general, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza de una sola vez. Y entonces ahí hay ya el enemigo con su astucia le cambió el sentido de la palabra, introdujo otro espíritu, y como dice ahí 2 Corintios 11, 3, dice que nosotros somos fáciles de escuchar otro espíritu, no el espíritu del evangelio que hemos recibido. Entonces, cuando tomamos la decisión de agregarle algo a la palabra de Dios, eso es el comienzo de una denominación, y le quitamos el espíritu de Dios que contiene la palabra, ¿no? Entonces, hay un solo versículo, si vamos a Génesis 1:27, por lo menos no he encontrado otro. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios, ya aquí no dice y hagamos, sino que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y basado en esta escritura, el enemigo con su astucia introdujo ese pensamiento. Y entonces la gente dice, ahí dice, y es cierto, ahí dice. Pero lo que no vemos es el espíritu, la idea, el concepto general de Dios. Dios lo que tiene es el deseo de hacer un hombre a su imagen y semejanza. Pero para hacer ese hombre a su imagen y semejanza, Él comienza haciendo un hombre del polvo de la tierra. O sea, Él va a crear a un hombre a su imagen y semejanza. Pero Él estableció que primero es lo terrenal y después lo espiritual. Entonces, por esa razón es que comenzó haciendo a Adán terrenal, porque lo formó de la tierra.
Pero allá en 1 Corintios 15 leíamos que también, además de terrenal, es animal, tiene una naturaleza animal. Vamos a pedirle, hermano, que nos ponga la primera diapositiva. Esta la vimos la vez pasada. Recuerden que estamos haciendo un repaso nada más. Y hoy no vamos a ver todo, sino que solo vamos a ver la parte donde dice aliento animal. Cuando Dios sopló en ese muñeco de barro su aliento, y aliento es vida. Usted, después de aliento animal, abajito allá al extremo dice vida. Ese aliento es vida, y por eso es que ese muñeco de barro vivió cuando recibió el soplo. ¿Pero qué recibió? Una vida animal. Entonces, de ahí viene que Pablo dice que ese hombre, además de ser terrenal, tenía una naturaleza animal. Entonces, volvamos a 1 Corintios 15, leamos el versículo 48 y 49. Fíjense, tomando como base lo que nos están enseñando en Génesis, viene el apóstol Pablo y hace una aplicación para nosotros hoy, al final del siglo, del año 2020. Hoy. Y nos dice el 48, ¿cuál el terrenal, tales también los terrenales? Y ¿cuál el celestial, tales también los celestiales? Y el 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Cuando la iglesia sostiene que nosotros ya somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, este versículo no tendría sentido. Lo que nos está diciendo es que nosotros primero llevamos lo terrenal y va a llegar un momento en que tendremos lo celestial. Mientras lo terrenal exista en nosotros, podemos considerarnos que nuestras vidas están en Adán todavía, en el terrenal. Si dejamos de ser terrenales, eso implica que hay un proceso de transformación, entonces vamos a llegar a ser como Cristo. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, idolatría, ira, contienda, lo hemos dicho varias veces. ¿Qué es lo animal? Que el hombre animal no discierne las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para discernir las cosas del Espíritu de Dios necesitamos al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, la unción del Espíritu, la que nos enseña, la que nos va revelando las cosas ocultas de Dios. Entonces, Adán y Eva eran terrenales y animales. Entonces, Eva, al tener esa condición, no pudo discernir el espíritu que le estaba hablando. Y el otro, con su astucia, la engañó y ella pecó y murió. Pero en esa palabra, Neshama, hay otra cosa más que podemos revisar. Vamos a Juan 16, 28. Aquí está hablando el Señor Jesús. Es la noche antes de que Él fuera crucificado. Él le está diciendo a los apóstoles,
salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y va a regresar al Padre. Lo que quiero mostrar aquí es que el Señor Jesús, y hay un par de citas más que lo confirman, él mismo, en palabras del Señor Jesús, en 2 o 3 ocasiones, él le dice a su pueblo y a los discípulos: yo salí del Padre. O sea, él estaba en el Padre y salió de ahí para venir a hacer una misión ordenada por el Padre, y una vez terminada esa misión, él regresa al Padre. Pero volvamos a Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos bendijo en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? Que nosotros estábamos en Cristo y acabamos de ver que Cristo estaba en el Padre. Pero como Él estableció que primero es lo terrenal y después lo espiritual para hacer ese hombre, entonces primero lo que salió de Él, nosotros, la humanidad, recuerden que Adán significa humanidad. Ese muñeco de barro recibe el nombre de Adán porque en ese soplo la humanidad, nosotros, todo el mundo entero desde Adán hasta el día de hoy y lo que falta, salieron de Dios, pero más específicamente salieron de Cristo, porque primero es lo terrenal y lo animal, y Cristo aparece después, el espiritual viene después, porque Dios lo determinó de esa manera. Entonces, si nosotros tenemos lo terrenal y lo animal, es porque somos parte de Adán. Estamos cumpliendo la primera fase del propósito de Dios para lograr hacer a un hombre colectivo, un hijo varón, hasta que todos lleguemos a ser perfectos, a formar un solo hombre. Ahí, cuando eso se cumpla, Dios está cumpliendo Génesis 1:26, que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a ser como Él, a tener su imagen y semejanza. Y dice ahí que es un varón perfecto. Entonces, pero primero es lo terrenal y lo animal, y después viene Cristo para completar la siguiente fase, que nosotros pasemos de lo terrenal, por medio de Él pasamos de lo terrenal a lo celestial. Y ahí viene aquella famosa enseñanza que aprendimos en nuestra cobertura anterior, de que primero fue Adán, el terrenal, después el segundo Adán. Primero Caín, después Abel.
primero Ismael y luego Isaac, primero Saúl, después David. En todos esos ejemplos, primero está lo terrenal y después lo celestial. Y Dios acepta al celestial. Entonces, nos debe quedar claro lo que Dios quiere hacer. Es un mensaje para hoy. El terrenal nace primero, es el mismo principio, ¿no? Entonces Dios va a aceptar al segundo, pero es al segundo que es el espiritual, el que tiene la imagen y semejanza de Dios. Entonces podemos concluir con facilidad que si nosotros nos quedamos como terrenales, entonces no somos aceptados como hijos. De ahí es donde viene la importancia de escudriñar, porque este libro es nuestro manual que nos va a indicar el método. Algo que aprendí esta semana es que camino significa método. Entonces, aquí está el método. Busquemos en las sendas antiguas cuál sea el camino, cuál sea el método que nos va a llevar de lo terrenal a lo celestial. Hermanos, es un llamamiento de Dios en el amor grandísimo de Dios. Él tiene ese amor con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en ese soplo, repito, Dios sopló a todo el género humano, porque todos nosotros estábamos en Adán, todos nosotros nacimos en Adán, pero poco nos duró el gusto, porque cuando Adán pecó, todos morimos en Adán y dejamos de ser, digamos, Adán es terrenal y animal. Antes de la caída le podemos llamar terrenal y animal y desnudo. Antes de la caída nosotros somos terrenales, animales, y ya no estamos desnudos, sino que nos han puesto un vestido de este cuerpo, o sea que nuestra condición es peor que la que tenía Adán. Entonces Cristo, el celestial, vino aquí para mostrarnos ese método, ese camino, para deshacer lo que el diablo hizo y que regresemos a la condición en que estaba Adán, para luego ser vestidos con el cuerpo glorificado. El punto es que cuando toma esa decisión, su condición empeora, porque con solo el hecho de que él no estaba vestido con este cuerpo, ya es una condición mejor que la nuestra, porque este cuerpo es un cuerpo de humillación, dice Pablo en Filipenses. Es el cuerpo adquirido. Él no tenía este cuerpo. Entonces, al estar en este cuerpo, tenemos la desventaja de que no estamos en la presencia de Dios. Adán, antes de la caída, estaba en la presencia de Dios, lo podía ver y hablar con él. Lo hemos dicho eso varias veces, ¿no? Pero cuando fue vestido con este cuerpo, él tuvo que salir de la presencia. O sea que nuestra condición sí es peor que la de Adán antes de la caída, pero para eso vino Cristo. O sea, no nos debe preocupar eso, porque Cristo vino, dice el apóstol Juan,
para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuál es la primera cosa que tiene que hacer? Primero el perdón de los pecados pasados, ahí comienza. Y luego deshacerse del vestido, despojarnos del hombre viejo, del vestido, que en este cuerpo mora el hombre viejo. Entonces lo que tenemos, por medio del Espíritu Santo, vamos a deshacernos de esto. Y cuando se logre eso, entonces seremos vestidos de Cristo. O sea, pero ya ahora, cuando estaba Adán antes de la caída, la idea era que solo lo iba a vestir, porque no tenía el cuerpo físico. Ahora primero tenemos que desvestirnos para luego ser revestidos. Bueno, básicamente ahí terminamos lo que estábamos viendo la vez anterior. Hoy queremos continuar. Vamos a poner la otra diapositiva, que habla del espíritu, el ruaj. En hebreo es ruaj. Pero hacer una aclaración. En la Biblia, en el hebreo, solo hay una palabra para espíritu. Vamos a Génesis 7, 22. Ahí dice: todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Si leemos el 21 dice: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. En este versículo podemos ver que tanto los animales como el hombre tenían espíritu, y la palabra que aparece ahí es ruaj. Entonces ese espíritu, o sea, lo que quiero decir es que hay espíritu animal, hay espíritu del hombre, y si uno lee en el segundo versículo de Génesis, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz, y el Espíritu de Dios. Ese espíritu, además de ruaj, lleva la palabra kodesh, porque ahí sí se refiere específicamente al Espíritu Santo. Entonces lo que quiero mostrarles es que tengan cuidado al estar estudiando la Biblia. Parte del lenguaje de Dios es que en la Biblia solo hay una palabra, hablando del Antiguo Testamento en hebreo, solo hay una palabra para espíritu, y esa es ruaj. Eso quiere decir espíritu. Pero esa palabra se la pueden aplicar al animal, al hombre o a Dios. Va a ser el contexto. Por ejemplo, si en Génesis 1:2 yo leo el Espíritu de Dios, dice Ruach Kodesh. Entonces yo sé que ya no es el espíritu humano, sino que ni el espíritu animal, sino que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces el contexto, si está hablando de hombres, estamos hablando del espíritu humano. Si está hablando de animales, está hablando del espíritu animal. Sí, lo que quiero que vean es que tanto el aliento de vida como el espíritu, solo así la palabra ruach, se puede aplicar a los animales como al hombre, igual. Cuando veíamos la palabra neshama, uno de los significados dice
intelecto o inteligencia. Yo les decía la vez pasada, es que, hermanos, ayer nada menos estaba viendo un video, de los videos cortos de animales, y resulta que estaban unos micos jugando a la orilla de un estanque, y resulta que un mico se fue y se hundió en el agua, y el que estaba cerquita de él lo agarró, lo puso ahí, lo sacudió, y el otro reaccionó, y ya se quedaron, se abrazaron y comenzaron a caminar. Hermano, eso no es por el instinto animal. O sea, hay inteligencia. En ese mismo video, resulta que una de las culebras que se comen los animales, ya no me acuerdo cómo se llama, ha agarrado un ratón, y uno de esos micos, y ve, agarra una vara y empieza a sonársela a la culebra, y entonces en la desatención que tenía con él, el ratón que tenía aprisionado se fue, ¿no? Ese aliento de vida implica que también el hombre recibió inteligencia. Pero fíjense aquí, ¿no? Ruaj, también, igual que Neshama, significa viento. Ahí mismo dice, por semejanza es aliento, que es la palabra Neshaman. Luego dice exhalación. ¿Qué es exhalación? Aliento es inspiración. Entonces, meter el aire. Ruaj es exhalación. Fíjense en esto. Solo estamos estudiando Génesis 2:7, y lo que estamos haciendo es escudriñando, sacando las cosas escondidas que están ahí. Entonces, al estudiar esa palabra que aparece ahí, nos damos cuenta de todo esto. Dice región del cielo, por semejanza espíritu, pero luego dice de un ser racional. O sea que además de la inteligencia que se recibe por el Neshama, el espíritu le da razonamiento. Eso tiene que ver con sabiduría, porque la inteligencia no es suficiente. La sabiduría es usar adecuadamente la inteligencia. Y entonces el hombre tiene eso. Veamos la siguiente. Ahí, respiración es un soplo, porque Dios sopló y le dio ese aliento de vida. Es un viento, es un soplo, pero ese soplo implica todo eso. Ánimo, porque ese muñeco se convirtió en alma. Ánimo tiene que ver con alma. Asombrar, enojo, espíritu, hálito, todo eso. Ustedes lo pueden revisar despacio. Pero ojo, fíjense todo lo que recibió ese hombre. Recibió inteligencia, recibió sabiduría. Quiero terminar con esto. Vamos a Génesis
7:22, que lo leímos hace un momentito. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. La palabra aliento, ahí en Génesis 7:22, es Neshama, lo que Adán recibió. Pero la palabra espíritu es Ruach. Lo que quiero mostrar con eso es que son dos cosas diferentes. O podríamos decir, si concluimos al revisar todo, que es una cosa que tiene dos elementos, por lo menos basado solo en esta escritura. A lo mejor tiene más, porque dice aliento de espíritu, esa preposición de pertenencia. El aliento le pertenece al espíritu, o sea que el aliento está en el espíritu. Allá en Génesis 2:7 Dios solo está haciendo referencia al Neshama, al aliento, pero en realidad está recibiendo también el Ruach, el espíritu humano, y dentro de ese espíritu está el aliento. ¿Por qué? Son dos cosas diferentes que tienen dos funciones diferentes. El aliento hizo que el muñeco de barro tuviera vida, vivió. Pero el espíritu tenía la función de relacionar a ese hombre, a ese muñeco de barro, con Dios. Esa es la función. Si vemos Isaías 26:9, dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí. Está hablando el profeta a Dios. Mientras me dure el Ruach, dice ahí, dentro de mí madrugaré a buscarte. ¿Por qué? Porque es el espíritu el que le permite relacionarse con Dios. Y Romanos 8:16 dice que el espíritu le habla a nuestro espíritu. Dice: mientras me dure el espíritu te buscaré. Romanos 8:16. El espíritu de Dios le habla a nuestro espíritu. Y nosotros, en nuestra ignorancia, queremos oír con el oído. Pero las cosas secretas de Dios se van a oír con el espíritu. Y Dios continuamente está hablando a nuestro espíritu. El espíritu de Dios hablándole a nuestro espíritu. Entonces el espíritu le fue dado a ese hombre para que se comunicara con Dios, para que lo pudiera ver, y así estar en la presencia de Dios. Y el aliento le fue dado para vivir. Entonces, la próxima vez vamos a continuar cómo es que Dios va restaurando esas cosas. Porque lo primero que hace es que pasamos de muerte a vida. ¿Qué es lo que está resucitando ahí? El aliento es el que da vida. El espíritu es el que permite la relación. Entonces, primero, cuando lo recibimos a Él, pasamos de muerte a vida. O sea que el aliento, el Neshama, vuelve. Pero además, dice la Escritura que cuando salimos de la presencia de Dios, cuando salimos de Adán, éramos enemigos de Dios.
Pero al recibirlo, además del restaurar el aliento, Dios restaura el espíritu y hay una reconciliación. Y entonces el hombre comienza a recuperar su relación con Dios. Cuando lo recibimos, podemos darnos cuenta que solamente está restaurando lo que se había perdido, pero no lo podemos entender no podemos entender la obra de Cristo si no comprendemos cómo fue la caída, ¿no?